Ser podcast. Luis Tosar y Blanca Portillo protagonizan el duelo interpretativo del año en Maisabel, la nueva película de Itziar Bollaín sobre la memoria y la convivencia en Euskadi. También vuelve a los cines el incansable Clint Eastwood con Cry Macho, un biopic musical de Aretha Franklin, y terror con No respires. En televisión tenemos a Blanca Suárez cazando nazis y también nos preguntamos por qué es importante ver Sex Education. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. El cine español ha brillado en San Sebastián y ahora intenta llegar al mayor público posible. Maisabel, presentada aquí en Donosti, es uno de los estrenos en cines. Itziar Bollaín habla de la convivencia tras ETA con Blanca Portillo y Luis Tosar. ¿Sabes quién era mi marido? María Jauregui. Lo supe después de que ya... ¿No sabías a quién ibas a matar? ¿No sabías nada de él? Hablaremos de lo que ha dado de sí este certamen y escucharemos algunas de las estrellas que se han dejado ver por aquí, como Johnny Depp, segundo premio Donostia de esta edición, que decía que él nunca dejará de ser Jack Sparrow. Never gonna leave me. Always going to be ready to go and say stupid stuff to make people laugh. De los demás estrenos destacamos Cry Macho, película número 29 de Clint Eastwood como director y actor. Howard, siempre me has parecido un pobre hombre, débil y sin agallas. Pero no veo por qué ser grosero. Se estrena otro biopic de una de las cantantes más influyentes de las últimas décadas, es Respect, sobre Aretha Franklin. ¿Pero qué coño? Son las 3 de la mañana. Tenemos un nuevo éxito. Esa canción es de Otis Redding. Solo un poquito. Hay terror también en los cines con la secuela de No respires. No es a mí a quien tienes que temer, pequeña, sino al hombre que tienes a tu lado. Que no sé quién es, pero sí sé quién no es. Y en televisión, ojo a la nueva serie española de Netflix, Howard, con Blanca Suárez matando nazis. ¿Qué justicia vais a encontrar en este país? La justicia internacional, la misma que los condenó en Nuremberg. Si hubierais visto lo mismo que he visto yo, sabríais que la única justicia para esas personas es la muerte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine La Ser, que hacemos desde el Cursal, la sede del Festival de Cine de San Sebastián. Un festival que llega a su fin después de más de una semana de mucho cine, de propuestas interesantes y también de películas que nos han dejado mucha huella. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Estamos muy bien y con muchas huellas cinematográficas nos ha dejado este festival, tanto por buenas películas como películas de una duración cacemella. Exactamente, también. Y Laura Martínez nos la hemos dejado en Madrid. Laura, no nos odies, ¿cómo estás? Hola, voy bien, aquí, aunque esté un poco abandonada, nada, pasando menos frío que vosotros. Sí, eso es cierto, porque el tiempo este año no nos ha dado tregua. Saben que siempre me quejo del tiempo. La queja habitual. Exactamente. Bueno, aquí a San Sebastián ha vuelto Logan Cantet, que ganó hace 20 años el premio Nuevos Directores con Recursos Humanos. El director francés propone pues una reflexión sobre las redes sociales, los límites del humor, la cultura de la cancelación, que ha sido uno de los temas muy repetidos en este festival, luego diremos por qué, con la historia de un joven escritor caído en desgracia por unos tweets. Le personnage, à un moment, Karim essaye d'expliquer son addiction presque aux réseaux sociaux.
Decía el director que el personaje de Karin, el comencé protagonista de esta película, pues intenta explicar su adicción a las redes sociales y cuenta que, claro, cuando empezaba a tuitear creía que era una cosa entre amigos y que luego se daba cuenta de la presión social que es tuitear todo el rato y meterse los follones en los que se mete. Algo de eso sabemos. La película es Arthur Rimbaud y es mucho más pequeñita que pues grandes películas que tiene Cantet como La clase, con la que ganó la Palma de Oro, ¿no? Que es uno de los directores que mejor cala el momento social o el pulso social. Sí, ¿no? tiene ese instinto, ¿verdad? Que está a pie de la calle o a pie de la sociedad y ve por dónde van los temas interesantes. Y este es uno de los grandes temas del momento en todas las sociedades, ¿no? Porque tiene muchas implicaciones, ¿no? Y muchos vericuetos y muchos temas interesantes de los que tratar. Es una película más pequeña, pero yo creo que funciona. A mí me ha gustado mucho cómo retrata, ¿no? Como las complejidades sociales de Francia. Sobre todo porque tiene muchas capas. No solo habla de las redes sociales, de la fama, del estrellato, también habla de la necesidad de referentes, de los inmigrantes de segunda generación en Francia, de los guetos, de los intelectuales progres y su cinismo a la hora de acoger a nuevos autores muy progresistas, pero en cuanto hacen algo tú te vuelves a tu gueto, que la intelectualidad... Hay algo de Anaïs y Simón en que la intelectualidad conflicto parisina tiene sus propios códigos, ¿no? Bueno, pues esa ha sido una de las películas y decíamos lo de la cultura de la cancelación, pero es algo que conoce muy bien Johnny Depp, o ha conocido muy bien Johnny Depp estos últimos tiempos, el polémico premio Donostia de este festival. Ya saben, hay unas demandas cruzadas con su exmujer por difamación, por acusarle ella de maltrato. En la rueda de prensa pues no dejaron más que una pregunta sobre este tema, pero es verdad que el actor sí contestó a esa pregunta sobre ese ambiente que se ha generado en redes sociales. This cancel culture or this instant rush to judgment. Y con esta voz que ponía, que tiene, que es suya, pero que es difícil de escuchar en una rueda de prensa. Decía el autor que nadie está a salvo de la cultura de la cancelación, que solo podemos armarnos con la verdad, y entre este aire contaminado que generan las redes sociales por el caso que tiene pendiente con su exmujer. Y la verdad es que bueno, pues fue la rueda de prensa más multitudinaria, había colas, aplausos al finalizar, también había protestas, no a las puertas del Cursal porque estaba totalmente blindado, pero sí de las mujeres cineastas que han protestado porque el festival diera este premio a un actor que ha hecho, pues yo creo que papeles, yo no sé si los personajes más icónicos de las últimas décadas, gracias también a Tim Burton. Pero... Sí, sobre todo a Tim Burton, ¿no? Pero bueno, Jack Sparrow y Eduardo Manos Tijeras, la verdad es que los llevaremos siempre en el corazón los buenos amantes al cine. Y luego, lo que tú decías, una cosa es la rueda de prensa, pero luego me parece que al recoger el premio Donostia también se lo dedicó a un preso injustamente en prisión, con lo cual allí había una especie de autojustificación, ¿no? Es la propia dualidad de Johnny Depp. Hubo un momento muy bonito en la rueda de prensa y que es interesante también para la industria cuando decía que un estudio no puede retener a un personaje, que aunque el estudio sea el que tenga la propiedad de Jack Sparrow, siempre irá con él, ¿no? Y nunca lo dejará. Y una curiosidad que no se ha aclarado del todo, un altavoz inteligente puesto por alguien en la rueda de prensa en el que sonaba una grabación en inglés que dicen que era de su exmujer, de una rueda de prensa de su exmujer, pero no llegamos a saber. Sí que oíamos un ruido, pero pensábamos que se estaba colando la traducción o no oíamos exactamente qué. Y nadie encontraba el altavoz inteligente hasta que estaba debajo de los cámaras, alguien lo había puesto y le estaba enviando el sonido, entendemos, desde un móvil. Pues este premio Donostia quedará para la historia y en un festival que tiene mucha presencia española. Hay 4 películas en competición, 4 y media, ¿no? Porque también Distancia de rescate, la película de la cineasta peruana Claudia Llosa, pues tiene producción española, es de Netflix, es una fábula oscura que adapta la novela de Samantha Schweblin y que habla de los miedos de la maternidad y de la devastación del campo argentino. La película habla de los horrores de la vida real, de los horrores de la vida cotidiana. Esos son... todo lo que ocurre en la película está totalmente enraizado en lo real. Puede ocurrir en cualquier momento y eso es lo que a mí me parecía más apasionante, que de alguna manera trasciende el género.
Y el cine español también nos deja, como decimos, muy buen sabor de boca. Jonás Trueba, con Quién lo impide, que es un apabullante testimonio generacional. Decía José lo de la duración, esta dura 3 horas y media. Realidad y ficción se mezclan en un retrato muy vitalista de la adolescencia, una semana después del macrobotellón de la Complutense, ¿no? 5 años ha estado Jonás Trueba escuchando a los jóvenes españoles. Sí, tienen un compromiso y tienen también un deseo de trascender, de mejorar, ¿no? Lo que van viendo que no está bien, lo que les sorprende de esto, porque es así, ¿no? Se hacen preguntas interesantes de cosas que sienten que están mal hechas, ¿no? Y evidentemente hay muchas cosas mal hechas, ¿no? En el mundo, en la sociedad, entonces eso van viéndolas, van descubriendo. Entonces sí que yo les veo como con una energía de sentir como que podrían cambiarlo, ¿no? Vamos a ver si seguramente luego no puedan, o solo puedan una parte, ¿no? Como pasa siempre, ¿no? O sea, que luego hay también ese choque con la realidad, por supuesto, ¿no? Bueno, hemos visto también es La abuela. Es candidata a que sea, perdón Pepa, el año del descubrimiento de este sí, año de Helio Castro. Pero Helio son 3 horas 40 ya. Con 2 descansos incluidos en la película, en el metraje de 5 minutos. Para que puedas ir al baño. Sí. Pero están incluidos en la película. Bueno, eso me parece muy interesante y Jonás Trueba siempre le he apreciado muchísimo con cineasta, me han gustado muchísimo sus películas, no como las de Luis Carrasco. Ya volveremos. Esta es la menos Jonás de todas, sí. También hay que decir. Claro. Bueno, hemos visto La abuela, que es una película de género, de terror, de Paco Cabezas. También La hija, de Martín Cuenca, que venía fuera de concurso, con Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz. Y El buen patrón, comedia negra de Fernando León de Aranoa, un reverso de Los lunes al sol, con Javier Bardem haciendo de jefe cuñado. Es que también bebe de las aguas de Jesús Gil y Gil, también es este personaje, ¿no? Que ya ha pasado tiempo de eso. Pero también de, como decía en una entrevista, del rey emérito, ¿no? De esta cosa de qué simpático es, ¿no? Y se le perdona porque dice, a ver, es muy cercano, es un tipo muy cercano, muy chabacano, muy normal, ¿no? Y al final pasa lo que pasa, ¿no? Y se descubre lo que se descubre. Entonces, son situaciones y son personajes a los que se les excusa desde ahí. Y es un peligro, ¿no? También ha sido apabullante la respuesta aquí en San Sebastián de Maisabel. No sé si queréis comentar algo del buen patrón, que me he tirado a Maisabel, pero... Que en unas semanas está en cines y que ya la comentaremos a fondo, pero lo de Javier Bardem no... Es espectacular y finísimo lo de Fernando León de Aranoa, sobre todo para el tono de la película, que no cae en ningún momento en la caricatura, sino en esa sátira negra y con mucho colmillo, que hacía tiempo que no lo veíamos en ese tono a León de Aranoa. Bueno, pues decimos Maisabel, que también ha tenido una muy emotiva respuesta aquí en San Sebastián. Es la película de Iciar Bollaín con Blanca Portillo y Luis Tosar. Es uno de los estrenos además esta semana en los cines. Un drama contenido que retrata la historia de Maisabel Lasa, viuda de Juan Mari Jáuregui, socialista que participó en los encuentros entre presos de ETA y sus víctimas. ¿No sabías a quién ibas a matar? ¿No sabías nada de él? A nosotros nos llegaban unos datos, una persona, y no lo investigábamos. Estaba decidido. ¿No te dijeron por qué, Juan Mari? No, eso no lo preguntábamos. Daba igual. Había que hacer daño, sin más. Es una película, como decimos, pues sobre la convivencia, también sobre la memoria, en la que, como defiende Bollaín, pues es importante escuchar a todas las partes. Los encuentros son, como has dicho, individuales y personales, y están allí en representación de sí mismos, no es un debate, es puramente dos personas que se sientan a hablar y a escucharse. Pero claro, lo que se dicen, si se comparte, tiene una fuerza enorme. Lo que dicen estos hombres es de una contundencia, es tan demoledor con la violencia, es tan deslegitimador de la violencia, que vale la pena que lo escuchemos todos. Y por otra parte, creo que también hay algo muy constructivo en lo que hacen, en el reconocimiento del dolor causado, en la asunción de la culpa de lo que han hecho. No se justifican, en reconocerle el dolor al otro, y la otra persona, o sea, Maisabel, en escuchar eso, ¿no? En sentarse a escuchar. Yo creo que eso tiene en sí mismo un elemento muy constructivo y que mira hacia la convivencia, que mira hacia vivir. Bueno, pues es que además es lo que está pasando aquí, que hay que vivir todos juntos. Pues Blanca Portillo, como decimos, interpreta a Maisabel, y Luis Tosar a uno de los miembros de ETA. Con ellos hemos estado hablando en este Festival de San Sebastián, nos han contado cómo se gestó, cómo se rodó ese duelo interpretativo, uno de los duelos interpretativos del año. Ambos conocieron primero a sus personajes en la vida real y después decidieron no encontrarse entre los actores para no tener contacto hasta esa primera escena. Esta es la intrahistoria de la película. Mira, yo llegué aquí a Donosti bastante tiempo antes de empezar el rodaje, y me acuerdo que llamé a Iciar y le dije, ya estoy en Donosti, y me dijo, voy a llamar a Maisabel para que quedéis, y le dije, espérate un poquito.
dame 3 días, 4, por favor. Entonces quedé con ella en una terraza, me acuerdo, yo iba temblando y la encontré detrás de una cristalera con una copa de vino y entré, la vi, me dijo, hola, hola, siéntate, que vas a tomar, pues lo mismo que tú, un chardonnay para la señora. Nos sentamos y empezamos a hablar como si nos conociéramos de toda la vida. Es una mujer que te permite entrar en ella con mucha facilidad y me fui de allí. Yo no sabía a quién llamar para decir lo que me ha pasado, lo que he vivido, lo que me ha contado, y con la generosidad con la que me dijo, estamos en contacto, llámame cuando quieras, lo que necesites. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. En mi caso muy parecido. Yo recuerdo salir de casa de Ivonne, que además tuvo la gentileza de invitarme a su casa y pasar allí unas horas con él, y salir excitado como no había salido desde que era pequeño. O sea, no recordaba esa sensación desde cuando salía las primeras veces del cine, esta cosa de no poder bajar el nivel de excitación porque acabas, claro, yo acababa de conocer a una persona que ha vivido cosas que yo ni remotamente podía imaginar que viviría, y de alguna manera él me las brindó con una generosidad absoluta y me las puso sobre la mesa de una forma súper directa y muy sincera, ¿no? Y además el día anterior no había pegado ojo, estaba muy nervioso, porque no deja de ser una figura que está, bueno, en el imaginario popular, alguien que ha estado en un lugar muy extremo de la vida y que ahora está en otro. No sé si me hubiera encontrado con una persona de la que me arrojase dudas sobre su arrepentimiento o sobre su postura, quizá no hubiera salido tan excitado y tan dispuesto, digamos, a arrojarme al vacío con este personaje. Luis y Blanca no se conocían, y entonces Blanca me propuso usar ese elemento de sorpresa y de nervios, probablemente, de encontrarse cara a cara para su escena del encuentro. Entonces el equipo de producción, a Luis le pareció muy buena idea, a mí me pareció fantástico, y entonces todo el equipo de producción se puso al servicio de que Luis y Blanca no se encontraran. Entonces tuve que ensayar por separado. O sea, yo ensayé con Luis haciendo de Maisabel y con Blanca haciendo de Ivonne, porque la escena había que ensayarla. ¿Sabes quién era mi marido? ¿No sabías a quién ibas a matar? ¿No sabías nada de él? Claro, la historia de estos dos personajes va en paralelo. Tú los vas viendo a partir de cierto momento cómo van transformándose sus vidas hasta que se llega el momento de ese encuentro. Aunque no la rodamos cronológicamente, el 85%, el 90% de la película estábamos separados. Es decir, yo tenía que ir haciendo un trabajo para llegar al momento de encontrarme con él, y él tenía que ir haciendo un trabajo hasta el momento en que el personaje decide que quiere verla. Yo maté a 4 personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición. Entonces, todo lo que hicimos antes de ese momento para mí fue ir creciendo en tensión y en temperatura para llegar ahí. La temperatura iba subiendo. Yo nunca pensé que llegaría. Es que es muy curioso. El día que rodamos esa secuencia, a mí yo llevaba el micrófono aquí, me lo tuvieron que quitar de aquí porque el latido del corazón se colaba por el micro. Me lo tuvieron que cambiar aquí, al cuello. O sea, yo no sé, yo nunca he llegado a esos límites, y todo el resto del trabajo era ir llegando a eso. ¿No te dijeron por qué, Juan Mari? No, eso no lo preguntábamos. Daba igual. Había que hacer daño, sin más. Es que ese año matamos a más de 20. Tu marido era uno más. No teníamos más que 3 secuencias juntos y yo no he vivido tanto con la imagen de Luis Tosar en mi vida aquí todo el rato. Y creo que de alguna manera también poner en ficción una fantasía con la que habrá soñado mucha gente en Euskadi y en España, que es ver a victimarios pidiendo perdón. A partir de hoy, esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir. Pues chicos, no sé si estamos ante una de las mejores películas que se han hecho, al menos desde que ETA dejara las armas, ¿no? Porque luego está el cine de Uribe, pero no sé si es una de las más interesantes.
Sí, como película sí. Bueno, está la serie de televisión Patria, por supuesto, que tiene muchos puntos en común con esta película. Y es una película emocionante, tiene unas escenas emocionantísimas, sobre todo el encuentro cara a cara entre Maisabel Lasa, Blanca Portillo y los dos etarras, Luis Tosar y Urko Olazábal, que me parece que están fantásticos. Nos olvidamos un poco de Urko, pero los secundarios son impresionantes todos. Y a mí me gusta todo ese proceso de cómo los etarras pasan de cometer el asesinato, de celebrarlo, de ser condenados en todo se puede decir su soberbia, ¿no? Y luego como ese proceso luego va degenerando, va cayendo, vamos, en ese arrepentimiento, ¿no? Va cayendo en ese arrepentimiento. Y me parece que también está muy bien reflejado pues el papel no solamente de Blanca Portillo, el personaje, sino el de la hija, ¿no? Que me parece muy interesante, como ese dolor que no le hace asumir lo mismo que su madre, que lo puede entender pero que ella no puede, ¿no? Porque pues tenía una vinculación muy estrecha con su padre. O sea, a mí me parece una película estupenda, maravillosa y que muy recomendable para que la gente la vea. A mí también, porque me parece que aúna casi todos los elementos, unas buenas interpretaciones, es una historia emotiva sin llegar a caer en lo lacrimógeno. Me parece que lo de Tosar también me parece maravilloso. Y luego me parece que ideológicamente tiene muchísimas más aristas que otros relatos que se han hecho, ¿no? Y que por primera vez, me gusta mucho el personaje de Tosar porque por primera vez vemos el drama de alguien que ha hecho mucho daño, pero que también ha caído en manos de, o sea, quiero decir que también tiene una historia que contar, ¿no? Y todas esas aristas, todos esos grises, evidentemente la víctima en primer plano, por supuesto, me parece que hacen que sea una película muy, muy interesante en este momento, que además está bien dirigida, con una música perfecta, con un guión, con lo cual yo creo que que ojalá haga una muy buena taquilla y la vea muchísima gente, porque creo que puede aportar muchas cosas a un debate social, tenga que ver o no con ETA, ¿no? Yo creo que de entrada es pues, la gran película para la convivencia o para la nueva convivencia en Euskadi, sin duda, también porque parte de una premisa en la que es una víctima que se ha salido del carril en el que estábamos acostumbrados o en el que se han metido muchas asociaciones de víctimas, ¿no? Y en este caso, pues ella tomó su propio camino, tomó estas decisiones, fue la pionera en decir quiero hablar, y eso obligaba también con esta historia real a escuchar a la otra parte, que no lo hemos visto tanto y de esta manera, ¿no? Y a mí lo que más me gusta de la película es su contención, su sobriedad. El guión me parece que es tremendo en los silencios, en las palabras, para no caer en un dramatismo, en un sentimentalismo. Cómo va la progresión dramática de la película hasta alcanzar lo que tiene que ser el clímax, que es el cara a cara entre Luis Tosar y Blanca Portillo, y el trabajo interpretativo de ellos. Y luego yo creo que tanto Itziar Bollaín como la música de Alberto Iglesias pues es casi hasta pudorosa, ¿no? Con lo que están contando. La cámara no quiere interferir en ningún momento, y al final todos estos elementos juntos arman una película de una contundencia emocional pero también política y social que yo creo que es impresionante. Pues ahí está Maisabel, esperemos que tenga también un gran recorrido. Vamos a seguir con los estrenos porque, atención, vuelve a los cines Clint Eastwood con Cry Macho. Es una road movie sobre la vejez que está ambientada en Texas en el año 1978 en torno a una estrella del rodeo retirado, ¿no? Que es el propio Clint Eastwood, que acepta un encargo de su antiguo jefe, que es traer a su hijo pequeño desde México para alejarlo de su madre. Hola, Rafo, ya puedes salir. Soy amigo de la familia. Tócame y te reviento la cabeza, viejo. Joder. Súbete detrás. Nos vamos cuando yo lo diga, ¿vale? Al único sitio al que vas a ir es al hospital. Te cabreas mucho. No es bueno para ti. Antes solía ser duro. Un macho. Antes era muchas cosas. Pero ya no. Casi suena a una definición propia. Ese corte lo vamos a utilizar mucho. De sí mismo, que antes eran muchas cosas, pero ahora ya no. Ahora ya no. Bueno, claro, tiene 90 pero, años, pero sí el macho está. El macho está. Bueno, el macho es el gallo, realmente. Es un gallo de pelea. Sí, es verdad. Aunque él hace una referencia a sí mismo, que ha tenido una vida como macho, que apareció un macho ante los ojos de los demás, y que eso no es lo más importante en la vida, ¿no? A mí es una película que, bueno, por una parte te da cierta ternura ver a Clint Eastwood aún en pie, dirigiendo
dirigiendo e interpretando con unas dificultades de movimiento bastante evidentes, pero claro, es que tiene ya 91 años. Y luego la historia es pequeñita, ¿no? Entonces, pero lo que viene a decir Clint Eastwood es que... Lo de siempre. La vejez no tiene cura, que es así, que es lo único que no tiene cura en la vida, y que hay sitios en los que puedes ser muy feliz con muy pocas cosas, ¿no? Con unos caballos, al aire libre, encontrar una mujer, una familia, un hijo, aunque no sea tuyo, asumirlo como tuyo, enseñarle cosas pues de la vida, del rodeo, de domar a los caballos, de la naturaleza, y que pocas cosas más tienen importancia en la vida. Entonces tiene ese punto de ternura, pero a mí la película me parece muy pequeñita para lo que ha sido Clint Eastwood. Pero bueno, como tiene ese aire de despedida constante, pues bueno, pues dejémoslo pasar. Eso te iba a decir, que claro, el creador de películas como $1 Million Baby, Los puentes de Madison, Mystic River, ¿no? Claro. Que quizás siempre, cada vez que hace una, esta es la última, no es la última. Hombre, pues tiene 91 años. Claro, pero es una buena despedida. Hombre, cinematográficamente yo creo que no. Pero bueno, tiene ese punto tierno de reflexionar un poco sobre lo que ha podido ser su carrera, ¿no? De los amigos que le ayudaron a llegar donde está y que les debe algunos favores, que los tiene que hacer quiera o no quiera, le parezca bien o no le parezca bien. Y luego tiene ese, ya te he dicho, ese pensamiento de que en la vida se necesitan realmente muy pocas cosas para ser feliz, y que muchas veces las dejamos a un lado, las desperdiciamos, ¿no? Por la fama, por el dinero, por el creerte el más macho de todos los hombres, ¿no? Y sin embargo, pues la felicidad se encuentra en otra serie de cosas, en un paraíso idílico. Y entonces, bueno, la película en sí, ya te digo que cinematográficamente no me parece para nada a lo mejor de Clint Eastwood, pero tiene, bueno, pues eso de que hay pocos cineastas que se mantengan en pie y con una sobriedad tan grande a la hora de rodar y pudiendo rodar como él, ¿no? Entonces yo espero que a lo mejor pues nos regala otra película más, y quién sabe si mejor. Pues ya veremos. Bueno, de momento vamos a dejar Cry Macho y vamos con un biopic de esos que suelen gustar tanto en la carrera de premios. Es Respect, sobre la cantante Aretha Franklin, la dirige Lil Stomey y la protagoniza Jessica Hudson. Cantar es sagrado, Ri, y no deberías hacerlo solo porque alguien te lo diga. Lo más importante es que te traten con dignidad y respeto. Eres especial, Ri. A tu talento lo llaman genio. ¿Qué edad tiene? 10 años, pero la voz de una mujer de 30, cielo. ¿Cuántos discos has sacado? Bueno, José Manuel Romero. A ver, el veredicto. Bueno, el veredicto es pues muy convencional. Encima dura sorpresa. Claro, 2 horas y media, no tiene nada especial, y venimos de una época que entre Freddie Mercury, Elton John, este año mismo vimos a Billie Holiday, ¿no? Con Andra Day, pero es verdad que sí que tiene cosas interesantes, siendo muy convencional, tirando del melodrama muchísimo. Por ejemplo, aparte de descubrir a Aretha Franklin para una nueva generación de espectadores, yo creo que los orígenes de Aretha Franklin, ¿no? Que siempre parece que artistas afroamericanas de los años 50 pues surgen de la marginalidad, es muy interesante ver cómo estaba en una familia acomodada, muy religiosa, en la que había fiestas por la noche totalmente progresistas y liberales, ¿no? Aunque fuera un ambiente religioso, y ella se crió en ese ambiente, que luego también ese ambiente fue su prisión por un padre autoritario, por un marido autoritario, por pasajes muy trágicos, que tuvo dos niños siendo niña ella. Entonces todo eso está sin entrar en lo escabroso y en las partes más oscuras, y lo que está bien es cómo su música fue reflejo de su momento vital y de su vida, tanto en lo religioso, con Amazing Grace, que fue su gran reconciliación con el mundo, ese disco que también fue documental rescatado de Pollack, su tormento con los hombres, a los que les cantaba Respect o otro tipo de canciones, y con la familia y con su compromiso político. Era amiga de Martin Luther King y fue una defensora de los derechos de los afroamericanos. Entonces, esas 3 patas sí que están bien hiladas con lo que es su legado musical. Bueno, pues ahí está Respect. Y vamos a marear un poco a nuestro técnico, Juan Carlos Ingelmo, y nos vamos a ir a hablar de la siguiente película. Es la segunda parte de No Respires, de Rodos Ayagues, película de terror con guión de Fede Álvarez. En la primera había una vuelta de tuerca en esas pelis de terror en las que entran en tu casa, y en esta pues vuelve a ese personaje que ya vive tranquilo y cómodo, pero al que le asaltan los pecados del pasado. ¿Qué quieren? Te vas a venir con nosotros. ¡Vea por la niña!
es a mí a quien tienes que temer, pequeña, sino al hombre que tienes a tu lado. Que no sé quién es, pero sí sé quién no es. Se lo digo yo, tú. Hay que entender que cuando uno hace una película, el proceso de escritura de guión lleva algunos años, lleva tiempo, y entonces cuando uno se va a pasar tanto tiempo explorando una historia, tiene que realmente elegir la historia que más le cautive, ¿no? Y entonces fue eso, nos parecía más interesante ver cómo seguía la vida de este personaje años después de la primera película, así que bueno, nos parecía además más novedoso también. Yo creo que todo el proceso es siempre ser honesto con la historia, eso es lo principal, ¿no? O sea, uno a veces, la audiencia, a veces los críticos quieren que uno sea mucho más en control de lo que la historia dice y de los valores que proyecta o no proyecta, o del mensaje, o bueno, entonces está diciendo que esto es bueno, está diciendo que esto es malo, y pero realmente viene sobre todo de ser honesto, porque cuando uno empieza a tener su propia agenda y su propia intención, empieza a traicionar la voluntad del personaje, ¿no? Sentimos que cuando uno lo ve en el viaje de este personaje y por las cosas que pasa y las verdades que confronta, cuando llega a donde llega, en el tercer acto de la película, sentimos que es lo que alguien que tiene un sangre de las venas probablemente llegara a sentir una mínima conciencia en él, ¿no? Después, si la gente lo odia, eso está en la audiencia. Pero nosotros nunca traicionaríamos qué es lo que queremos hacer nosotros en pos de eso. Simplemente, por suerte, las dos cosas nos han ido de la mano en estos años que hemos trabajado aquí y hemos logrado hacer películas de las que estamos orgullosos y que queremos hacer y que sentíamos que queríamos hacer en su momento. Y eso es lo que nos mantiene aquí por ahora, ¿no? Esa pregunta se la hicieron a los hermanos Coen y lo que respondieron me pareció muy interesante, que es esto mismo. Dijeron, la clave para nosotros es mantener nuestras películas por debajo de un determinado presupuesto, que para Hollywood es un presupuesto de mediano a pequeño, las películas que ellos hacen. Y decían, de esa manera nosotros podemos contar las historias que queremos y los inversores todos quedan contentos porque es relativamente fácil recuperar el dinero y entonces podemos hacer nuestra siguiente película. Esto es una industria, como dijo Woody Allen, esto es el show business. Hay show, que es la parte de arte y entretenimiento, y hay business, que también existe, porque filmar sale dinero. Entonces hay que balancear esas dos cosas. Pues Laura, dinos qué tal esta segunda entrega de No Respires. Bueno, yo soy como tú, Pepa, entonces yo tengo el umbral del dolor muy bajo, entonces soy un público muy fácil. Te estás espabilando, se de bien. Yo soy un público muy fácil para estas películas. A ver, yo creo que esta segunda parte es menos sorpresiva que la primera, quizás es menos potente, pero sí que es verdad que bueno, está ejecutada, los nuevos personajes que se incluyen creo que dan bastante juego al relato. Es verdad que abandonamos esa trama principal que era lo que guiaba en gran medida la primera entrega, que iba sobre aquellos jóvenes que programaban un robo y bueno, luego acaba siendo una pesadilla terrible y bueno, en esta secuela se incide principalmente en lo que es la personalidad del protagonista, del ciego, de bueno, ese lado oscuro que tiene. Empezamos como un poco a entender qué fue lo que le llevó a actuar de esta manera y bueno, a mi parecer sí que es verdad que hay un desenlace un poco, bueno, yo no he quedado muy convencida con él, pero sí que creo que está bien ejecutada. Bueno, qué educada eres, Laura, de verdad. Elio Castro, José Manuel Romero, Laura Martínez, gracias. Vamos a ir a hablar de series. Gracias. Volvemos ya la semana que viene desde Madrid. Adiós. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Chubos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Las series. No sé si me gusta esta canción o me apasiona. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Qué tal? Spoiler de la crítica. La canción es lo que más me gusta de la serie de la que vamos a hablar. Pues nada, ya podemos cerrar la sección. Sí, me parece bien. Saltar intro. Saltar intro, semana de estrenos, se ha acabado el verano, las plataformas empiezan a sacar la artillería pesada. Y un poco con la alegría de que The Crown ha vuelto a arrasar en los Emmys, pues Netflix trae algunas novedades. Por ejemplo, la primera, una serie española de época, Dani. Qué novedad, curioso. ¿Verdad? Bueno, Jaguares, la nueva serie de Bambú para la plataforma, la tercera, a la tercera que le encargan después de Las chicas del cable y Alta Mar. En esta ocasión nos trasladamos a la España de los años 60, en la que se refugian cientos de mandatarios nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de supervivientes del Holocausto se organiza para seguir de cerca a estos altos cargos que operaban en campos de concentración y llevarlos ante la justicia. Odessa.
una red que ayude a los nazis a escaparse de Alemania a través de España o Italia con el apoyo del Vaticano, claro. Y desde aquí a Brasil, Chile, Paraguay, donde viven tranquilamente con sus nuevas identidades. ¿Para quién trabajáis? Para unas personas que tampoco están dispuestas a olvidar que hicieron esos Cuando miserables. los tengáis, ¿qué? Cuando los cacemos, los llevaremos ante la justicia. ¿Qué justicia vais a encontrar en este país? La justicia internacional, la misma que los condenó en Nuremberg. Si hubierais visto lo mismo que he visto yo, sabríais que la única justicia para esas personas es la muerte. Bueno, Este corte también te gusta, José. Estoy preparado para volver a Madrid. Los 4 miembros de Jaguar, de este grupo heterogéneo de justicieros, son los actores Iván Marcos, Óscar Casas, Adrián Lastra y Francesc Garrido. En el primer capítulo vemos cómo captan a Isabel, la protagonista de la acción, una superviviente de Mauthausen y que busca venganza después de perder a su padre. Blanca Suárez vuelve al Madrid de época, después de Las chicas del cable, a una época no tan lejana. Estamos hablando obviamente de campos de concentración, de campos de exterminio, de la Segunda Guerra Mundial, pero es que nuestra serie transcurre a principios de los 60. Colocar a España como refugio casi vacacional, ¿no?, para todos estos dirigentes nazis, es que está a la vuelta de la esquina. Entonces nosotros hemos vivido una transición que está a la vuelta de la esquina. Hasta hace nada estábamos inmersos en una dictadura. Entonces, bueno, pues creo que hemos necesitado nuestro tiempo para ir poco a poco quitándonos capas y quitándonos máscaras y antifaces que nos tapaban un poco los ojos, ir conociendo un poco más de nuestra propia historia. Pues todos los actores, además de Blanca, coinciden en que la serie muestra uno de los capítulos más desconocidos de la historia española, el régimen franquista como refugio de todos esos peces gordos nazis, por desconocimiento a veces, pero otras también por pudor, según dice Iván Marcos. Hay un cierto pudor a la hora de enfrentarse a la ficción, también a la ficción que de alguna manera tiene un carácter historicista aquí en España, ¿no? Por miedo a despertar, no sé, generar ampollas y generar conflictos, ¿no? Cosa que no sucede en absoluto en otros países. Y ¿cuántas series de televisión o cuántas películas he visto yo sobre la caza de brujas en Estados Unidos? No sé, es que he perdido la cuenta. Aquí, pues bueno, no hemos usado toda esta fuente histórica tan rica que tenemos para generar ficción de semejante manera. Pero bueno, sí ha habido esfuerzos muy notables y yo creo que este es uno de ellos, sin duda. Bueno, también hablamos con los creadores de la serie, Ramón Campos y Gemma Neira, 2 de los grandes showrunners de Bambú. Ellos han querido tratar con mucho cuidado un tema que aún duele y sobre el que se sigue sin hacer justicia, el de la memoria histórica. En todas las historias que contamos que en el pasado intentamos que haya un paralelismo con la actualidad. En este caso el paralelismo tiene mucho que ver con los extremismos, con cómo bueno, el discurso que hace el personaje de Marcé, ¿no? Lucen sus muertos y no tienen vergüenza de hacerlo y pasean por nuestras calles. Habla de esto, habla de gente que está en el extremo y que no le da vergüenza hablar abiertamente de sus ideas radicales. Entonces, a partir de ahí sí que creemos que el espectador puede hacer una lectura. Bueno, y porque a estas alturas, con la ficción tan avanzada en nuestro país como estamos, los creadores nos contaban que están por delante del público en cuanto a la necesidad de hablar de determinados temas que aún son delicados para muchos, en opinión de Gemma. Siempre lo más reciente es lo más complejo, ¿no? Porque cuando todavía está la emoción de por medio, pues es difícil verlo desde fuera, ¿no? Pero nosotros pensamos que de todo se puede hablar y de todo se debe hablar. Y que es una manera también de hacer reflexionar a la sociedad. Y además el público ha aprendido que se puede hacer desde el divertimento, no desde algo aburrido o algo denso, ¿no? Sino también disfrutando de una historia y pensando. Pues pensando, mira, no te voy a dar mucho tiempo para que opines de esto, pero así brevemente. 60 segundos. 60 Dani. segundos, porque dentro de poco veremos otra película, El sustituto, sobre este tema, con Ricardo Gómez. Pero ahora dinos, ¿cuela, no cuela? Bueno, ¿La ponemos o no la ponemos? El problema que tengo con esta serie es que cuando la pongo no sé qué tipo de serie estoy viendo. No sé si estoy viendo un drama que se introduce en el trauma de los campos de concentración, un dilema moral entre la justicia y la venganza, Las chicas del cable
Cable versión extendida. No sé muy bien qué quiere contar, además de, claro, todos tenemos el recuerdo de Hunters, de esa otra serie de cazanazis con Al Pacino en Nueva York en los años 70, que era más excesiva, más violenta, entonces eso también le resta un poco de verosimilitud aquí, pero agradezco por fin que Bambú haya hecho una aproximación un poco más realista de la historia, porque en Velvet no había para nada ninguna referencia al franquismo, en Las chicas del cable también era un poco dulce, y aquí es verdad que se habla de memoria histórica, de Franco y de todos los dirigentes que había en ese momento. Ojo, que igual... Bueno, le vamos a dar una oportunidad. Vamos a pasar ahora, si os parece, al otro gran estreno de Netflix de estos últimos días, es Sex Education, que ha vuelto con su tercera temporada y que sigue demostrando que es una de las mejores series para hablar de educación sexual, de diversidad y de inteligencia emocional, que tanto nos hace falta. Dani, tú ya la has visto. Children behave. That's what they say when we're together. Sex Education comenzó su andadura en 2019 como una serie sobre el despertar sexual de sus personajes de instituto, pero también como ejemplo de la necesidad en torno a la educación sexual para proteger el bienestar físico y emocional de cada uno de ellos. Y entre consejos ante los miedos, inseguridades personales, desinformación y dudas sobre el sexo entre adolescentes, la serie fue creando un universo que supo expandirse a través de personajes ricos en la representación de la diversidad, tanto sexual, socioeconómica, racial y simplemente de individualidad. Yo que tú no iría así vestida. Y yo que usted no perpetuaría la ideología patriarcal tradicional. Así será más fácil que le guste a alguien. Pero con su tercera temporada, Sex Education aprovecha el crecimiento físico y emocional de sus personajes y sus experiencias para expandirse desde diferentes ángulos, sirviendo de aprendizaje para todos, jóvenes y no tan jóvenes. A lo largo de sus 24 capítulos nos ha dejado importantes lecciones en las que profundizamos con Sara Martínez, psicóloga que trabaja en una ONG e imparte talleres con jóvenes y que considera muy necesaria una ficción como esta. El primer punto es, acercarnos qué es realmente la educación sexual, desmitificarnos y plantearnos cómo se debe hacer correctamente, porque en realidad el protagonista lo que hace es llenar un vacío, pero realmente esa no debería ser la manera de hacerlo, ¿no? No deberíamos dejar que los jóvenes tengan que acudir a ellos mismos a buscar información, ¿no? Los jóvenes ya no se comunican como antes y las nuevas tecnologías aportan una nueva manera de establecer relaciones que ya está muy asentada, pero que no deja de presentar sus desafíos y sus peligros. El sexting está a la orden del día y en el Instituto Moordale ya ha traído problemas. Yo solo le envié esa foto a un tío. No sé cómo fui tan imbécil como para no borrarme la cara, pero es que acababa de depilarme las cejas y estaba divina. Vale, ¿y qué quieres que hagamos? Que averigüéis quién ha sido antes de la asamblea de mañana. Si la foto sale a la luz, estaré en internet el resto de mi vida. La realidad es que nuestros jóvenes se comunican a través de sexting. También las personas mayores han llegado a la app, es un nuevo espacio de comunicación. Nos acercamos sexualmente a las personas a través de los medios digitales y ellos y ellas practican sexo desde ahí. Además venimos de una pandemia, no lo olvidemos, ¿no? Entonces aquí Sex Education hace una revolución también, porque nos recuerda que cualquier espacio de educación sexual se tiene que adecuar al tiempo en el que estamos viviendo. ¿Qué ocurre con este desconocimiento? Pues que muchas veces tendemos a poner el foco y la culpa sobre la persona que ha enviado esa foto, ¿no? Por ejemplo. Es importante cuando entramos a trabajar con jóvenes tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es darles herramientas. Y no solo la persona que rompe el pacto, aunque sí es la última, incluso hablando de que es un delito, sino que todos y todas las personas que alrededor recibimos esa imagen, la seguimos difundiendo, no lo frenamos, incluso nos reímos, ¿no? Somos cómplices y somos parte de ese acoso. Con este nuevo enfoque que nos aporta la serie, pues también hay otra escena muy conocida y muy famosa sobre este apoyo, ¿no? Este apoyo que en este caso las mujeres pueden ejercer hacia otras mujeres sobre un montón de circunstancias que nos han ocurrido a casi todas o a todas de una forma o de otra, pero que hemos tendido a ocultarlas o a no comentarlas porque, como decía, al final siempre hemos aprendido que era culpa nuestra lo que nos ocurría. Entonces hay una escena maravillosa que nos habla de esto. Hace un año un tío me siguió después del trabajo. Si yo apretaba el paso,
Él también. Estaba cagada. Se largó al ver a mi padre. Y me jodió porque no quiero que ningún tío tenga que protegerme. Siento que te pasara eso. Igualmente. Traemos una gran tradición en la que nos han educado a que cuando salimos a la calle tenemos que evitar que nos ocurran este tipo de circunstancias, ¿no? Nosotras no es algo que tengamos que evitar, esto es algo que no tiene que ocurrir, ¿no? Que nosotras no tenemos que sufrir lo que le ocurre a Amy, en este caso, que es la protagonista en un autobús, o todo lo que cuentan las demás, ¿no? Que además la escena de la clase y es tan maravillosa porque todas están enfadadas con todas, ¿no? Al final es esta idea, este rol de que nosotras somos las enemigas, que las mujeres sentimos envidia una de otras, y esta escena nos da la vuelta, y este término que comentabais, ¿no? La sororidad, pues lo que nos habla es que tenemos mucho en común y que poniéndolo sobre la mesa nos podemos apoyar desde ahí, ¿no? La educación sexual siempre se ha fijado tradicionalmente en los roles, con una enorme diferencia al tratar entre hombres y mujeres, algo que Sex Education también muestra con las consecuencias que esto crea en la sexualidad de los personajes. No sé lo que quiero. Nadie me lo había preguntado antes. Vale, y si piensas en las cosas que te gustan cuando te lo montas tú solita. Yo no hago eso. Ah, ¿no? ¿En serio? No, yo siempre tengo novio. Bueno, las mujeres se avergüenzan más por la masturbación que los hombres. La ven como una especie de tabú, algo sucio. Y no lo es. Antes de hablar con Steve, tendrías que averiguar qué os funciona a ti y a tu cuerpo. Me estás recetando un dedo. Sí. La serie nos marca los roles, ¿no? Al final, los chicos y las chicas hemos sido socializados de forma muy diferente. En este caso, los chicos tienen muy validado el placer y el deseo sexual. Y llegando al punto de que existe el mito de que no lo pueden frenar, ¿no? Y sin embargo, nosotras era algo que teníamos que contener y que no podíamos mostrar, ¿no? Porque una chica que mostraba su deseo sexual pues era una puta o una guarra, y sin embargo el chico pues es el campeón, el machote, que eso también genera muchísima presión social, ¿no? Que es un poco lo que nos contaba aquí el protagonista. Pero al final es hablar dos idiomas diferentes para lo mismo, ¿no? Entonces la serie nos lo visibiliza, que al final lo que tenemos que hacer, ¿no? Es sentarnos a hablar, ¿no? Y que la educación sexual no nos habla de la técnica para masturbarte mejor, sino que te dice conócete, aprende qué es lo que a ti te gusta y aprende herramientas para decírselo a la otra persona. ¿Entonces ya puedo follar? Espero que sí. ¿Por qué tienes tantas ganas de hacerlo? Que pareces desesperada por hacerlo y no sé por qué. Yo qué sé. Será porque temo que si no lo hago, terminaré el Insti y seguiré virgen. Después iré a la uni y todos me llevarán ventaja. Así que nadie lo hará conmigo porque seré la virgen rarita. Y ya nunca podré hacerlo porque será todo muy vergonzoso, raro y virginal. Me haré vieja, moriré sola en casa y me devorará mi serpiente pitón. Oye, te has saltado un montón de pasos. No quiero quedarme atrás, quiero quitármelo de encima. Aquí hay muchas reflexiones que nos hacen, ¿no? En sí, la virginidad como tal, ¿existe o no existe? ¿De qué estamos hablando? Porque es un constructo social, ¿no? Es marcar que tenemos que conservar algo, sobre todo las chicas, para un momento especial, ¿no? Ya hemos aprendido que no, que la sexualidad se empieza a vivir en la interacción con otra persona, pero no podemos vincularlo a una práctica concreta, porque además nos dejamos fuera a un montón de orientaciones sexuales y de prácticas que también son sexo, ¿no? Y sobre todo, pues también acordarnos, como decíamos, de incluir a todas las personas que tenemos con sus diferentes creencias, ideas, valores, y por ejemplo estoy pensando en una orientación sexual que es la más invisibilizada y tenemos siempre abandonada cuando hablamos de educación sexual, que es la sexualidad. No practicar sexo es una opción y no debes practicarlo hasta que no... No quiero hacerlo nunca. Jamás con nadie. ¿Sabes lo que es la sexualidad? Es cuando alguien no siente atracción por ningún sexo ni género.
Hay gente que no tiene interés por el sexo. Pero si quiero enamorarme. Bueno, hay personas asexuales que quieren relaciones románticas, pero sin la parte sexual. Y otras, ninguna de ellas. Verás, la sexualidad es fluida. Esta escena pues es una bomba, porque además es algo que no se suele ver. Como decía, es quizá la orientación más invisibilizada porque no está representada. Aquí nos han traído una realidad que nos encontramos en las aulas, cada vez más, una demanda, y que no estaba representado en lo audiovisual. Y que lo que deberíamos dirigirnos es que cada persona viva la sexualidad como un área integral de su vida, en la que no solo son prácticas sexuales, sino que es conocerte, saber poner límites, tener herramientas para comunicarte con otras personas sobre lo que quieres y lo que no, pues de forma consciente y que sea estructurado y llegar a ello, ¿no? Estamos hablando de la importancia de sentirse representados y de abrir un sitio y un lugar a todas las opciones. Sex Education tiene otra escena muy conocida que se ha aplaudido mucho y que yo creo que debemos escuchar. Cuando llegué a este país, papá, tuve que esforzarme mucho por encajar. Yo no quería eso para mis hijos. Que vale. Quería que fueras orgulloso, valiente. Pero eres muy distinto. Por eso tengo miedo por ti. Tu miedo no me ayuda. Me hace sentir débil. ¿Por qué no puedes ser más comedido? Yo soy así. Yo creo que es de mucha importancia pues, en un momento en el que están aumentando las agresiones al colectivo LGTBI, ¿no? Pues la importancia de señalar los discursos de odio y el miedo, ¿no? Y poner el foco en esta valentía una vez más, empezar a considerar que mostrarse como uno es un acto de valor y que a lo mejor lo que tenemos que hacer es eso, es abrir el espacio al reconocimiento de la diversidad y de las diferentes opciones y que se deje de ver como algo que en primer lugar haya que ocultar y luego que tenga un estigma, ¿no? Mi novio quiere tener sexo anal. Aún no lo he hecho y estoy acojonado. Vale, bueno, ¿y de qué tienes miedo? Lo de las lavativas. Lo he buscado, pero cada web dice algo distinto. No puedo cagarme encima de él, pase lo que pase. Nos están señalando que nos dejamos fuera a un montón de prácticas y que de dónde sacan esa información, ¿no? Si no tiene ningún espacio donde preguntar. Entonces, bueno, pues aquí nos ponen el foco en la importancia de una educación sexual inclusiva, integradora y abierta, ¿no? a todo tipo de prácticas, cómo prevenir, cómo realizarlas. Es verdad que esto no, a lo mejor, por mucho que se piense que sí, no es algo que se trabaje en un aula, pero sí que se abra, ¿no? Que salgamos de la penetración. Y después de este repaso, seguro que queda más claro que la educación sexual no es aprender a ponernos un condón, ni solo información sobre ITS, sino mucho más. Y es que no es cosa de jóvenes. A cualquier edad podemos encontrarnos con la necesidad de echar mano de las herramientas que nos brinda para relacionarnos mejor. Un doctor no debería exponerme sus opiniones sobre mi embarazo. Es completamente inapropiado. Es el patriarcado en acción, de hecho. Diseccionar las elecciones de una mujer del modo más cruel y en un hospital. Jill, ¿qué pasa? ¿Podría ayudarnos? Llamaré a mi supervisor. Gracias. ¡Fantástico! Sí, ignoremos a la mujer embarazada y atendamos al hombre blanco, por favor. Jane, tranquila. No me digas que me calme, Jacob. En este caso, Jane, sin hacer spoiler, pero está embarazada y está recibiendo las opiniones y las críticas de todo un entorno.
que consideran que es necesario hacer cualquier tipo de valoración, ¿no? En este caso sobre su embarazo, pero en otros momentos de la serie sobre su cuerpo, sobre ropas, y al final, bueno, pues que el cuerpo de las mujeres pertenece, ¿no?, al espacio público y que es desde fuera podemos opinar, ¿no?, de las decisiones que toman. Y aquí, bueno, pues tenemos a una Jane muy enfadada señalando esto y bueno, planteándonos también la necesidad, ¿no?, de abordar la sexualidad y los procesos vitales a lo largo de la vida, no solo en jóvenes, ¿no?, sino que tenemos que hacer una reflexión y que este trabajo se tiene que hacer con diferentes edades y sobre todo, bueno, en la madurez, ¿no? Yo simplemente hago este último añadido, pero que Sex Education no solo nos habla de jóvenes, nos está hablando de bueno, una necesidad que ocurre y una serie de conflictos y nos dejan ahí en nosotros y en nuestra mente pues la posibilidad de pensar qué podemos hacer para que esto ocurra y que al final es que aprendamos a relacionarnos mejor. Y terminamos el cine en la SER gracias a José Antonio Montero, que ha estado en la dirección técnica aquí en San Sebastián, y en Madrid no nos olvidamos a Juan Carlos Ingelmo. Gracias Laura Martínez y José Manuel Romero en la redacción y la producción, y a todos ustedes por estar ahí. Volvemos la semana que viene. Adiós. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.